Bienvenidos a una nueva edición de Mucho Más de Chile, el informativo que le permite conocer nuestro país desde la visión de las regiones. A continuación los invito a revisar los siguientes titulares. Mientras en Antofagasta se registra la más alta radiación solar del país, en Punta Arenas realizan campaña para que los escolares se protejan de los efectos de la falta de ozono que se intensifican en primavera. 30.000 personas disfrutaron del Carnaval de la Primavera en Valdivia, una tradición que ya tiene casi medio siglo en la región de Los Ríos. Comenzamos esta edición de Mucho Más de Chile revisando noticias preocupantes. Punta Arenas se encuentra en alerta amarilla, ya que los índices de radiación alcanzan los niveles 3 y 4. Por esta razón se están implementando programas para educar a los niños sobre cómo protegerse de los dañinos rayos ultravioleta. Los detalles sobre esta nota los tiene Jessica Solar. Según los valores registrados en Punta Arenas, el adelgazamiento de la capa de ozono se ha mantenido en comparación al año pasado. La capa de ozono está situada entre los 15 y los 50 kilómetros de la superficie terrestre. Cumple la función de absorber la mayor parte de la radiación de ultravioleta que proviene del Sol. Con la llegada de la primavera, los habitantes de la zona de Magallanes están expuestos a una radiación mayor a lo habitual. Por ello, se encuentra en la alerta amarilla con índice de radiación de 3 a 4. Sin embargo, este es un fenómeno habitual para esta época. Por su cercanía a la Antártica, donde está el centro del adelgazamiento de la capa de ozono, Magallanes ha estado permanentemente dependiente de las distintas variaciones que presenta el fenómeno. El Laboratorio de Ozono y Radiación Ultravioleta de la Universidad de Magallanes monitorea constantemente para medir la concentración del ozono. Para eso utilizan diversos aparatos como radiómetros y un globo ozono sonda contenido con helio. En estos momentos el agujero de ozono antártico tiene una dimensión del orden de los 20 millones de kilómetros cuadrados. El año pasado en esta misma fecha era aproximadamente 24, 25 millones de kilómetros cuadrados. Eso hay signos, digamos, de que este año se presenta un fenómeno bastante más débil, pero hay que esperar varios años todavía para indicar si realmente existe una recuperación en la capa de ozono en la Antártica. La Secretaría de Salud ha implementado programas en las diversas escuelas de Punta Arenas para enseñarle a los niños a distinguir el nivel de radiación y así protegerse. Nosotros contamos con paneles solares que se encuentran en la entrada del colegio y diariamente nos envían el pronóstico de la radiación ultravioleta desde el laboratorio de monitoreo ozono de la Universidad de Magallanes. Por lo tanto, cada día ponemos el pronóstico en el panel que está acá en la entrada de la escuela, para información de los padres y también de los niños. ¿Qué recomendaciones estamos dando? Evitar la exposición en horas de radiación extrema, la protección adecuada con el uso de fotoprotectores, que los chicos usen sombreros con visera, que usen lentes durante su estadía en las horas de mayor exposición. A los habitantes de la zona más austral de Chile no nos queda otra opción que tomar las recomendaciones pertinentes para protegernos ante la radiación ultravioleta y de todas sus nefastas consecuencias para nuestra ciudad. 132 casos confirmados de cáncer a la piel son los que registra este año la Liga Chilena contra el Cáncer en la región de Antofagasta. Por ello, en Calama las autoridades han implementado una campaña para bajar los índices de esta enfermedad en la región. Más informaciones los tiene Viviana Astudillo. La región de Antofagasta concentra la más alta radiación solar a nivel país, alcanzando los 18 puntos en las comunas de San Pedro de Atacama, Calama y María Elena. Esto ha provocado que exista un aumento considerable de cáncer a la piel. Muchos de los casos son principalmente por la poca responsabilidad que toman las personas al exponerse al sol, siendo las más propensas quienes tienen entre 35 y 80 años. La segunda región es la que tiene más alto índice de cáncer a la piel en el país, porque es la parte que más fuerte está el rayo ultravioleta que llega directamente a la piel. Desde hace aproximadamente, yo diría antes del mes de septiembre, los valores tanto para la estación que mide radiación ultravioleta en María Elena como la de San Pedro de Atacama están en valores extremos, lo que significa, y la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud para ese nivel de radiación es una protección máxima. Por ello, las autoridades regionales están haciendo varias campañas educativas para concientizar a la población sobre los riesgos de exposición a los rayos UV.
Una de ellas es la Exposol, que recogió datos importantes sobre el cáncer a la piel, trayendo desde Santiago a importantes médicos que atendieron a un centenar de personas que gratuitamente se hicieron el examen preventivo en el Hospital Carlos Cisternas de Calama. Además, las voluntarias de la Liga Chilena contra el Cáncer periódicamente efectúan charlas educativas a los calameños para que la comunidad se responsabilice y tome las medidas necesarias al momento de exponerse al sol. Para profundizar en el tema de la radiación solar y también en la capa de ozono, nos encontramos con Ernesto Brandt, encargado de la Red Nacional de Medición de la Radiación Ultravioleta CONAC-USACH. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido a Mucho Más de Chile. Muy bien, muchas gracias. Profesor, este es un tema que desde que comienza la primavera uno se empieza a preocupar, uno quiere ir a tomar solcito a la playa para tomar ese bronceado fascinante. ¿Qué significan estas cosas de los índices de radiación ultravioleta? Bueno, el índice es un número que indica qué tan intensa está la radiación ultravioleta. El índice 1 es el más bajo y eso significa que no hay peligro, no hay problema en salir. Después va subiendo hasta un índice máximo que es alrededor de 11 o 12. Y ese es el morado, ¿no? Ese es el morado, claro. Perfecto. Ahora, lo que ocurre es que en invierno el Sol hace un ángulo más grande con la superficie de la Tierra y por lo tanto por eso los rayos tienen que atravesar más distancia para llegar a la superficie, más distancia en el aire y se absorben. Por lo tanto, en invierno nos llega menos radiación que en verano. En verano el sol está más vertical y por lo tanto nos llega más radiación. Pero es cierto que hay que cuidarse durante todo el año de la radiación, ¿no? Sí, en general hay que cuidarse todo el año. Lo que ocurre es que en verano hay que cuidarse más que en invierno. Y mira, la capa de ozono se empezó a disminuir con el protocolo de Montreal. Eso se firmó el año 89 y desde esa fecha en adelante se han disminuido la cantidad de clorofluorocarbonos, que son los contaminantes que destruyen el ozono. Gracias a eso se ha estabilizado la capa de ozono en estos momentos. No es que haya vuelto a los valores originales, sino que se estabilizó. Y va a empezar a disminuir, pero en muchos años más. O sea, de aquí a unos 80 años más vamos a volver a lo que teníamos el año 80, por ejemplo. ¿Y cuáles son los elementos que no deberíamos utilizar entonces? Bueno, los principales son los freones, los halones, que son los que se usan en extinguidores, algunos aire acondicionados. Ahora, sin embargo, todos esos ya están prohibidos, ya no se usan ni en Chile ni en muchas partes. Pero esos clorofluorocarbonos se reemplazaron por otros que son hidrogenados, que son menos peligrosos, pero que aún así algo afectan a la capa de ozono. Y por eso es que ha sido tan lenta la recuperación. ¿En nuestro país hay lugares o regiones más sensibles en torno a la radiación ultravioleta que otras? Sí, de todas maneras. El efecto más importante es el ángulo que hace el Sol con la superficie de la Tierra. Si el ángulo es grande, como ocurre en Punta Arenas, por ejemplo, entonces llega menos radiación. En el norte, que el Sol es más vertical, ahí llega más radiación. Por lo tanto, el problema en realidad está en el norte y centro de Chile. Para quienes no les interesa el tema de quemarse mucho y quieren seguir tomando sol, ¿qué le podría recomendar a usted? ¿Qué es lo que va a suceder en cuanto a radiación ultravioleta este verano? ¿Cuáles son las proyecciones? Bueno, la capa de ozono está estable en un nivel más o menos crítico, podría decirse. Por lo tanto, los niveles van a seguir igual de altos que lo que tuvimos el año pasado. Probablemente no van a aumentar mucho, pero vamos a seguir igual de alto que el año pasado y que el año antepasado también. Para manera de cierre, ¿cuáles serían las regiones donde hay que cuidarse más? ¿Cuáles serían las más extremas? Las más extremas son el norte, Arica, Iquique, Antofagasta. San Pedro de Atacama, que siempre está extremo. San Pedro de Atacama, por supuesto. Y hay que tener ojo que en las zonas más altas y donde hay menos nubes hay más radiación. Por ejemplo, en las zonas costeras casi siempre hay nubosidad en las mañanas, por lo tanto hay menos radiación. En cambio, al interior, como Calama, como San Pedro de Atacama, Copiapó, todos los lugares del interior tienen más radiación por la altura y por la limpieza del aire. Recuerda que si quieres comunicarte con nosotros puedes escribirnos a nuestro mail muchomasdechile@uc.cl. No se separe de nuestra sintonía, pues al regreso de unos breves comerciales volvemos con Mucho Más de Chile.